conozco ahí cosas y se empieza a ver mal avisar. Sí. Bueno, si con toda esta instalación que hicimos logramos que esto se vea bien, es un milagro de la tecnología. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es empezar a ver cómo es que haríamos todas las cosas que venimos haciendo en el tiempo discreto, cómo es que las tendríamos que extrapolar para pasarlas al tiempo continuo. ¿Sí? En el transcurso de las últimas clases, lo que estuvimos viendo es un modelo de evaluación que funcionaba relativamente bien, en donde teníamos un activo, teníamos un bono y nos daban un derivado y encontramos que había un único valor que podía tomar el derivado que impedía que hubiera arbitraje entre el activo, el bono y el derivado. ¿Sí? Y vimos cómo se podía armar ese arbitraje, vimos 18 fórmulas distintas de evaluación, etc. ¿Sí? El problema que tenía ese modelo es que era un modelo irreal, suponía de que de un estado podíamos pasar a solo dos estados, y la verdad y en un tiempo discreto predefinido. ¿Sí? Y la verdad es que la realidad es distinta. Hoy un activo vale algo y ya un segundo más tarde puede valer cualquier otra cosa. ¿Sí? Tendríamos que tener un modelo que refleje mejor esa situación. ¿Sí? Bueno, el modelo que se utiliza en el tiempo continuo justamente representa eso, simula adecuadamente esa situación. ¿Sí? Y lo que vamos a intentar hacer en lo que queda de las clases es intentar replicar todo lo que hicimos en el tiempo discreto en este contexto que es bastante más complejo. ¿Sí? Entonces un poco el objetivo de hoy es empezar por el final. Es ver cuál es el objetivo, o sea, este ejemplo que vamos a ver hoy es lo que tendríamos que intentar hacer para todos los derivados que nos presentan. ¿Sí? Van a ver que es exactamente lo mismo que lo que hacíamos para el tiempo discreto, nada más que hay que hacer las adecuaciones por estas cuestiones que les estoy comentando. Una vez que entendamos cuál es el objetivo, lo que vamos a hacer es desarrollar un conjunto de herramientas matemáticas que nos permitan modelar los activos, los precios en este contexto continuo, y una vez que sepamos modelar bien las cosas en este contexto continuo, vamos a poder demostrar cómo es que se hace para armar estos arbitrajes, las estrategias, las evaluaciones y demás. ¿Sí? Primero empiezo por el final, no les voy a demostrar nada, les voy a contar cuál es el final de la película. ¿Sí? ¿Se ve bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Acá. Acá lo que tenemos es un derivado particular que nos paga, lo tengo acá abajo, nos paga valor del activo elevado al cuadrado dividido 10. ¿Sí? Eso es lo que queremos evaluar. Valor del activo a una fecha t mayúscula. ¿Sí? Valor del activo a una fecha t mayúscula elevado al cuadrado dividido 10. Y tenemos algunos parámetros que nos van a servir para modelar el comportamiento del activo y del bono en este contexto continuo. ¿Sí? Para que se hagan una idea más o menos rápida, ¿recuerdan el modelo que vimos el sábado pasado, no el anterior? Armamos un árbol binomial y yo les puse una fórmula de cómo es que se me había ocurrido armar este árbol binomial. Les había dicho S de 0 por E a la mu, no sé qué, alguna. Y el bono también tenía una fórmula B de T igual, acá está, E a la RT, o más o menos así era. Esas dos fórmulas que les puse,
si ponemos infinitos nodos intermedios, o sea, armamos un árbol gigante con un montón de nodos intermedios, me converge a esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. En este sentido, mu, sigma y r tienen las mismas interpretaciones que las que habíamos visto en su momento. Las recuerdo. ¿Sí? Mu va a ser un parámetro que nos va a servir para modelar la tendencia del activo S, del activo subyacente. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Sigma va a ser un parámetro que nos va a servir para modelar la volatilidad del activo subyacente. ¿Cuánto se puede llegar a mover respecto a ese valor medio? ¿Sí? R es el parámetro que me va a servir para modelar la tasa de interés. ¿Sí? O para modelar el comportamiento del precio del bono, la tendencia del precio del bono, puesto en otros términos. T mayúscula es un dato contractual, es cuando vence el contrato, vence en 10. En este sentido estamos suponiendo, o supongamos, que 10 son meses, o sea, 10 meses, porque me queda más real en el ejemplo, simplemente por eso. Me salto n, S0 es el valor del activo hoy. ¿Sí? O sea, hoy el activo subyacente vale 10 pesos. O sea, imagínense que de alguna forma, ya sea por la fórmula que vimos en aquel sábado o por lo que sea, este numerito, el mu, el sigma, me determinan la forma del árbol. ¿Sí? Y el R del árbol de S. Y el R me determina la forma del árbol de B. Me define unívocamente cuáles son los números que tengo que poner en el árbol de S y en el árbol de B a partir de estos 4 números que le tengo. Es decir, que en forma discreta vos estás usando una distribución binomial. Ahora, siempre me quedó una duda. ¿Por qué acá usas una distribución log normal y no puedes hacer una? Estamos haciendo una pregunta que está 5 clases más para adelante. Sí, ya sé, pero ¿por qué? ¿Por qué se elige esa distribución para valorar? En sí se puede, todavía no vimos cómo es o sea, no exploramos la fórmula esta, vamos a explorar la clase que viene. ¿Sí? En sí se puede utilizar cualquier otra o casi cualquier otra. ¿Sí? Esta es la más sencilla, la más estándar. ¿Sí? Pero así como se puede utilizar cualquier conjunto de números en un árbol binomial, acá se podría poner cualquier fórmula. Pero no es el momento todavía. ¿Sí? Así como cuando cambias los números del árbol binomial, el valor del derivado te cambia. Cuando cambias la fórmula con la que modelas el activo en el contexto continuo, el valor del derivado te cambia. Bueno, se nos agrega un parámetro. ¿Sí? Hasta ahora todos los que vimos, mu, sigma y r y S0, me sirven para modelar gráficamente la forma que va a tener el árbol, entre comillas, el árbol de S y el árbol de B. Y T mayúscula es un dato contractual. ¿Sí? N es un dato que se nos agrega ahora, ¿sí? Que es una decisión nuestra. Es cuántas veces queremos operar. ¿Sí? Recuerda que en el contexto discreto nosotros comprábamos una cartera hoy, la vendíamos mañana y con eso comprábamos una siguiente, la vendíamos pasado y con eso comprábamos una siguiente y demás. ¿Sí? Operábamos todos los días o todos los meses, depende de cómo es que habíamos discretizado nuestro árbol. ¿Recuerdan? Acá podríamos operar una vez cada segundo. ¿Sí? Entonces la decisión de cuántas veces operar la tomamos nosotros. Si decíamos que el derivado vencía en 10 meses, lo que estamos diciendo es que vamos a operar una vez en cada décima de mes. ¿Sí? 10 sobre 100. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Me siguen?
pregunta hasta acá? De vuelta, recuerden que hoy no les voy a demostrar nada, les voy a contar cuál es el final. ¿Sí? Y de hecho, ¿cuál es el final? Es este que está acá. Nos dieron un derivado y vamos a desarrollar una metodología que nos va a arrojar como resultado estas tres cosas que están acá. ¿Sí? B, phi y psi, que son las mismas tres cosas que buscamos en el tiempo discreto. ¿Sí? Metámonos con phi y psi. Phi de t, fíjense, es una fórmula, ¿sí? Que dice 2 por s, una fórmula horrible, 2 por s de t dividido 10 por e elevado a la r más sigma cuadrado por t mayúscula más t minúscula. Es una fórmula horrible. Ahora bien, ¿por qué cambia esta fórmula cuando pasa el tiempo? Cuando pasa el tiempo en esta fórmula pasan dos cosas. Fíjese, por un lado, R es un dato del modelo, es la tasa de interés del mercado. ¿Sí? Sigma es este parámetro que está acá. ¿Sí? Es un parámetro del modelo. ¿Sí? T mayúscula es un parámetro contractual, es la fecha de vencimiento del derivado. ¿Sí? S de t es el valor del activo al momento en que quiero conocer phi de t. ¿Sí? Y t minúscula es el momento en el que estoy parado. ¿Sí? Y psi de t, lo mismo, es una fórmula espantosa, pero que depende de un montón de parámetros que no cambian y de solo dos parámetros que cambian: el valor del activo y el tiempo. ¿Se ve? Entonces, vamos a desarrollar una metodología, ya la vamos a aprender, dentro de 5 clases vamos a saber cuál es esa metodología, que nos va a decir qué cantidad de activo y qué cantidad de bonos tenemos que tener en cartera en cada momento, en función de en qué momento esté parado y de lo que vaya ocurriendo con la trayectoria de precios del activo subyacente. ¿Se entiende? ¿Sí? Así como armábamos los sistemas de ecuaciones en el tiempo discreto y decíamos, si estamos en esta parte del árbol compraremos tal phi y tal psi, si estamos en esta parte del árbol tendríamos tal phi y tal psi. Acá eso se reemplaza por dos fórmulas que vamos a encontrar. Por ahora nos cayeron del cielo estas fórmulas, creámosle. ¿Sí? Pero vamos a aprender a armar estas fórmulas. ¿Sí? Esto lo que nos dice es la cantidad de activos que nos tenemos que comprar para replicar el derivado que les había puesto ahí abajo y la cantidad de bonos que tenemos que comprar para replicar el derivado que les había puesto ahí abajo, en cada momento es igual a estas fórmulas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Para cada derivado lo que vamos a hacer es armar esta planilla. ¿Sí? Con esta planilla lo que vamos a intentar hacer es ver si estas dos fórmulas que hipotetizamos para este derivado, ¿sí?, funcionan. Entonces les voy a explicar cómo es que funciona esta planilla. Acá lo que vamos a poner es tiempo. ¿Sí? T minúscula. La primera columna es tiempo. Dijimos, el derivado va a vencer en 10, vamos a operar 100 veces, quiere decir que vamos a operar en el momento 0, en el momento 0,1, 0,2, así 100 veces, hasta llegar hasta 100. Perdón, hasta 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Se ve, ¿no?
W de t me lo salteo. Sí, déjenmelo salteármelo unos minutos. Acá lo que tenemos en primer lugar es B de t. ¿Sí? B de t lo vamos a modelar a partir de esta fórmula. ¿Sí? O sea, esto es, si se quiere, lo que reemplaza al árbol del activo en el tiempo continuo. ¿Sí? Al árbol del bono en el tiempo continuo, perdón. ¿Sí? En vez del árbol del bono, tenemos esta columna, que surge como resultado de esta función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? Ahí te va a variar, porque no varía T. Sí, No, sí. pero Javerianos. ¿Eh? Pero bueno, Javerianos. No, tiene razón ella. En realidad está variando. Eso confunde. Sí, es un tema de decimales que no varía el bono. ¿Sí? Todas las celdas varían. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? Que el valor del bono capitaliza continuamente a la tasa continua R. ¿Sí? O que el precio del bono se mueve de forma exponencial. ¿Sí? Ahora. Fíjense qué es lo que estamos poniendo en la fórmula. E elevado a la R por 0, E elevado a la R por 0,1, E elevado a la R por 0,2 y así. ¿Se ve, no? ¿Siguen? Bien. S de t. No me voy a meter en la fórmula de S de t, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver la clase que viene. Imagínenselo ustedes como un motor que elige una trayectoria al azar que puede llegar a tomar la trayectoria de precios del activo subyacente. ¿Sí? Imagínense, para asociarlo al árbol binomial, que detrás de esta columna hay un gran árbol binomial, ¿sí? Con dos ramas a cada centésima de segundo, ¿sí? Y que de todo ese gran árbol binomial, este Excel eligió una trayectoria particular. ¿Sí? Y a ver, probemos en toda esta trayectoria del árbol binomial. ¿Sí? Entonces, en esta trayectoria que eligió, el activo arrancó valiendo 10, lo cual era natural porque lo habíamos puesto como restricción. ¿Sí? Luego pasó a valer 10,09, 9,92, 9,97, 9,94. ¿Sí? Y así hasta llegar a 8,49. El valor del activo bajo este escenario. ¿Se ve? Si el Excel lo que hizo fue elegir una trayectoria posible del activo subyacente. ¿Sí? Yo le dije como si fuera una rama particular del árbol binomial. No es un árbol binomial lo que está atrás, pero para que haga la analogía, ¿sí? La mejor analogía es esa. ¿Me siguen? Bien. Fin. ¿Se ve ahí? Bueno, estamos en el momento 0, el activo vale 10, ¿sí? Y tenemos un derivado, dijimos, no voy abajo de todo, que paga valor del activo al momento t mayúscula, al momento 10 elevado al cuadrado, dividido 10. ¿Sí? La pregunta es cómo hacemos para replicar este derivado. ¿Sí? Nos cayeron algunas fórmulas de arriba, ¿sí? Que todavía no vimos de dónde surgen estas fórmulas. ¿Sí? Bueno, en principio creamos esta fórmula, ¿sí? Y digamos, bueno,
vamos a comprar esta cantidad de activo al momento 0 y esta cantidad de bono al momento 0. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es calcular phi de 0 y psi de 0. ¿Se ve? No hicimos más, acá no se hizo más que aplicar esta fórmula que está acá para t igual 0 y para s de 0. ¿Se ve? Donde acá dice t, pusimos 0. Y donde acá dice s de t, pusimos s de 0, 10. ¿Se ve? Fíjense que es la misma fórmula. 2 por d9, d9 es valor del activo al momento 0, dividido 10 por e elevado a la b3, b3 es r, que era esto que está acá, más sigma cuadrado, b2 es sigma cuadrado, por todo esto, t mayúscula, menos, o sea 10, menos a9, y a9 es 0, t minúscula. ¿Sí? Se ve que es exactamente la misma fórmula que la que habíamos puesto acá arriba. ¿Sí? No le dije de dónde salía esta fórmula, esto lo vamos a ver dentro de 5 clases. De alguna manera nos dimos cuenta que para este derivado correspondía esta fórmula. ¿Siguen? Y para psi hicimos exactamente lo mismo. Teníamos esta fórmula que dependía de los parámetros r, sigma y t mayúscula, dependía de t minúscula, ¿sí? Que acá está, ¿sí? Y ds del valor del activo al momento t minúscula, en este caso al momento 0, que acá está, ¿sí? Escribimos toda esta fórmula en esta celda y nos dio como resultado menos 10,67. ¿Me siguen? Bueno. Déjenme cambiar la fórmula del bono que está. No me gusta. Creo que está. Bueno, en vez de t, ¿qué creen que estamos poniendo? En vez de t, que es el valor de la cartera en el momento t, ¿sí? Ya tenemos cuántos activos tenemos, cuántos bonos tenemos, ¿qué estamos haciendo? Cantidad de activos por valor del activo, más cantidad de bonos por valor del bono. Lo mismo que en el tiempo discreto. Van a ver que es todo lo mismo que en el tiempo discreto, nada más que hay que tener en cuenta ciertas sutilezas. ¿Sí? Estamos haciendo eso. E9, cantidad de activo por D9, valor del activo, más F9, cantidad de bono, por C9, valor del bono. ¿Se ve? Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, error y cuenta de errores por ahora no nos acercamos. ¿Sí? ¿Hago una pregunta hasta acá? ¿Me siguen? Momento 0,1. ¿Sí? Pasó el tiempo, el bono vale un poquito más porque capitalizó una décima de mes. ¿Sí? Y el activo vale un poco menos. ¿Sí? El activo dejó de valer 10 y pasó a valer 9,98. Por ende, el valor de esta fórmula, phi y psi, van a cambiar. ¿Se ve? Fíjense que aplicamos exactamente la misma fórmula, nada más que ahora tomamos S de 0,1, no S de 0, y tomamos 0,1, no 0. ¿Se ve, no? Las fórmulas un poquito cambian. ¿Sí? Por ende, el valor de la cartera también cambia. El valor de la cartera que queremos tener en T minúscula, en este caso 0,1. ¿Sí? Van a ser cantidades nuevas de activo, E10, por D10, precio nuevo de activo, más cantidad nueva de bono, F10, por precio nuevo de bono, C10. ¿Sigan? Bien. ¿Cómo hacíamos en el tiempo discreto para pasar de una cartera a otra cartera? O sea, ¿qué era lo que pasaba? Las cantidades de la cartera que yo tenía y me compraba la otra.
Claro, vendía la cartera vieja y con eso compraba la cartera nueva. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que nos daban por la cartera vieja coincidía exactamente con lo que teníamos que poner por la cartera nueva, por cómo habíamos armado los sistemas de ecuaciones. Sí. Acá no nos va a pasar eso. ¿Por qué? Por este n que está acá. Nosotros decidimos discretizar en 100 subintervalos. ¿Sí? Como decidimos discretizar, vamos a tener una imperfección en la compraventa. ¿Sí? Va a haber una diferencia entre el valor al cual vamos a vender la cartera vieja y el valor al cual vamos a comprar la cartera nueva. ¿Sí? Esa diferencia es lo que ponemos acá, en la columna error. ¿Me siguen? Fíjense que es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo E9, cantidad vieja, por D10, precio nuevo, ¿sí? Cantidad vieja de activa por precio del activo hoy, más F9, cantidad vieja de bono, la cantidad que tenía ayer, por precio hoy del bono. Todo esto que está acá, ¿qué representa? Representa el valor al cual vamos a vender en 0,1 la cartera que teníamos en 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y le estamos restando ¿qué? G10, que es el valor de la cartera que tenemos que comprar hoy. ¿Sí? Esa diferencia, insisto, en los árboles binomiales nos daba 0. ¿Sí? Ahora no nos da 0. Nos da, en este caso, 0,0026. ¿Sí? Esa es la diferencia entre eso y la nueva. Siempre algo puede ser la diferencia entre eso y la nueva. ¿No definiste eso? Claro, entre las cantidades viejas y los precios de ahora, menos el valor Sí. de la cartera nueva. Ahí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Me salteo cuenta errores un segundo. ¿Sí? Vamos a la tercera fila. Momento 0,2 es lo mismo, ya es lo mismo que lo que venimos viendo en las últimas dos filas. Pasa tiempo, cambia el valor del activo, ¿sí? Cambia el valor del bono un poquito, no se lleva bien la planilla, pero cambia. ¿Me siguen? Por ende me cambia el fee, me cambia el sí, me cambia el valor de la cartera nueva que quiero tener y voy a tener un error por vender la cartera vieja a los precios nuevos y comprar la cartera nueva. Sí. ¿Me siguen? ¿Sí? Que este error se lo debería acumular al error anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa acumulación la hacemos acá. ¿Sí? En la columna cuenta errores. Ahora, ¿cómo acumularían los errores? ¿Los sumarían? Y si ahí en realidad está sumando. ¿Los sumarían aritméticamente los errores? Sí. Y no importa que estén en diferentes momentos del tiempo. ¿Eh? ¿Es lo mismo un flujo en 0,1 un flujo en 0,2? No. El flujo
Acá tuve un error de 0,0026. ¿Qué significa? Me dieron más plata por la cartera vieja que la que tuve que poner por la cartera nueva. Me sobró dinero. ¿Qué es lo que podemos hacer con ese dinero? Lo podemos invertir en algo, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos invertir a tasa de interés, ¿sí? O sea, esto, el 0,0026, antes de sumárselo al menos 0,0097, lo tendremos que capitalizar por 0,1 periodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo capitalizaríamos? A la tasa R. Porque la clase pasada vimos que la tasa R servía para eso. ¿Sí? Pero es correcto. Fíjense qué es lo que estamos haciendo. Estamos tomando lo que teníamos antes en la cuenta de errores, I10. ¿Se ve que acá dice I10? ¿O no llegan a ver? ¿Ven? Sí. Más o menos. Bueno, lo que teníamos antes en la cuenta de errores y lo estamos multiplicando por C11 dividido C10. ¿Qué es C11 dividido C10? ¿Eh? Sí, en términos financieros, ¿qué sería? ¿Eh? El factor de capitalización implícito del bono. ¿Sí? Y le estamos sumando el nuevo error. Más H11. ¿Se ve? Más allá de que lo vimos en la clase pasada y suena razonable, recordemos por qué utilizamos el factor de capitalización C11 dividido C10. ¿Sí? O sea, valor del bono en 0,2 dividido valor del bono en 0,1. Y 10 es la plata que nos sobró en 0,1. ¿Sí? Y 10 dividido C10, ¿qué es? Es una cantidad. Sí. En la cantidad de bonos. C10 es cuánto vale el bono en 0,1. ¿Sí? Entonces, con esta cantidad de dinero me puedo comprar I10 sobre C10 bonos. ¿Sí? Pesos dividido valor del bono nos da un valor en términos de bonos. Ok, yo puedo comprarme esta cantidad de bonos, I10 sobre C10. ¿Y esta cantidad de bonos cuántos pesos va a valer? En 0,2. I10 sobre C10, cantidad por valor del bono, C11. ¿Se ve? O sea, para sacarle el misticismo del factor de capitalización, lo que estamos haciendo es, con este dinero, pues estamos comprando bonos y los estamos manteniendo 0,1 periodos. ¿Se ve? ¿Me siguen? Por eso los utilizamos como factor de capitalización el factor implícito en la trayectoria de precios del bono. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? El momento 0,3 ya no agrega nada, exactamente igual. Pasa el tiempo, me cambia el valor del activo, me cambia el valor del bono, me cambia el fin, me cambia el sí, me cambia el valor de la cartera. Voy a tener otro error. De vuelta, cantidades viejas por precios nuevos, menos valor que quiero tener ahora. Eso me genera un nuevo error. Y ese error se lo añado a la cuenta que tenía anteriormente. ¿Cómo se lo añado? De vuelta, agarro esto, lo capitalizo por el factor implícito del bono y le sumo el nuevo error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Seguimos todo este ejercicio hasta abajo de todo y fíjense qué es lo que nos termina ocurriendo en este escenario. El valor de la última cartera al momento 10, luego de las 100 operaciones que hicimos, nos dio 5,59, ¿sí? Que coincide exactamente con el periodo del derivado que queríamos replicar. Fíjense qué es lo que hicimos acá. El periodo del derivado que queríamos replicar era S de t al cuadrado, valor
del activo al momento 10 elevado al cuadrado, todo eso sobre 10, que es lo que hicimos acá, valor del activo de 109 lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por 10, ¿sí? O sea, la última cartera de todas nos coincidió con 5,59 y fíjense, tuvimos un error en la réplica de menos 4 centavos, nos faltaron 4 centavos, ¿se ve? O sea, fue bajo el error, ¿sí? O sea, podemos decir que en este caso, en esta trayectoria, la réplica planteada fue relativamente exitosa, ¿sí? Porque nos faltaron solo 4 centavos, más o menos salió bien. ¿Me siguen? La pregunta es, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se ve? ¿Este número se ve de ahí? 559. La pregunta es, ¿qué es lo que hubiera pasado con estos dos números y con este si cambiamos la trayectoria? ¿Sí? Si el Excel, en vez de haber elegido esta trayectoria del, entre comillas, árbol binomial, hubiera elegido otra, ¿habríamos replicado con igual éxito? Entonces acá apretamos F9, F9 es la tecla que le indica al Excel que recalcule, en nuestros términos que elija otra trayectoria, ¿sí? En esta nueva trayectoria el activo terminó valiendo 10,39, por ende el derivado terminó valiendo 10,79, 10,39 elevado al cuadrado dividido 10, ¿sí? La cartera terminó valiendo 10,79, igual que el derivado, y nos sobraron en este caso 5 centavos, ¿sí? También más o menos salió bien, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, probemos una más, ya que es gratis. 5,88 terminó valiendo el activo, 3,46, 3,46, nos faltaron 2 centavos, seguimos replicando bien, ¿sí? 10,99, seguimos replicando bien. Parece que cualquier trayectoria que se le puede llegar a ocurrir al Excel, estos dos números coinciden y acá no tenemos mucha imprecisión, ¿sí? ¿Se ve? Tengo una pregunta. Sí. O sea, acá planteas BT con una fórmula distinta a lo que antes teníamos. Antes nosotros planteábamos siempre el valor de la cartera, como las cantidades por el activo. Por esta fórmula que está acá, decís. Sí, y ahora, o sea, Esta que fórmula- cambiaste. Una cosa, esta fórmula que está acá, vos fíjate que en el Excel la calculé como cantidad por precio más cantidad por precio. Sí. Si vos haces SDT por esto, más BDT, y BDT es esto, por esto, te da esto. Sí. Por eso no la comenté, ¿sí? Para que sigan la analogía de lo que hacíamos en el tiempo discreto, directamente esto lo expliqué como que es phi por S más psi por B. Fíjense este gráfico. Acá lo que tenemos es la trayectoria del activo, ¿sí? Para la cual estamos replicando, ¿sí? Aprieto F9 para que nos cambie la trayectoria. Tengo muchos archivos abiertos. Un segundo. Ahí está. Creo que ahora voy más rápido. En esta nueva acá el activo tomó otra trayectoria, ¿sí? En esta trayectoria también el valor de la cartera y el valor del derivado coinciden y vamos a tener un pequeño error,
despreciable error por discretización. ¿Sí? En esta trayectoria también, en esta también, en esta también, en esta también, en esta también. O sea, parece que al Excel se le puede ocurrir cualquier trayectoria y en todas esta metodología va a replicar. ¿Sí? Si la trayectoria que nosotros creemos que puede llegar a salir en la realidad para el activo subyacente está dentro de las trayectorias que se le está ocurriendo al Excel, también se debiera replicar en la realidad. Porque si esa trayectoria puede salir de este gráfico, y bueno, todo lo que aparece en este gráfico, la otra planilla lo replicaba bien. ¿Me siguen? Esto es un poco la justificación de por qué esto serviría. Por esto parece que sirve para cualquier trayectoria. ¿Se ve? Ya vamos a ver cuáles son las limitaciones que tiene el modelo y demás. ¿Sí? Por ahora quedémonos con esa mirada feliz del modelo. Entonces, esto que... En realidad siempre las trayectorias me dan, ponele que pierdo muy poco, bueno, lo que hago es cambiar siempre las cantidades, ajustar las cantidades a esa distribución para que siempre no perder, digamos, que el valor de la cartera sea igual al P2, ¿es eso? No entendí la pregunta. Ponele, viste, vos hiciste varias trayectorias, una de 0,46, sí, una de 10, sí, y en todas vos perdías muy poquito. Sí. Entonces, lo que varía siempre son las cantidades. Sí, no varía la fórmula, lo Claro, que varía... ajustaste las cantidades para Sí. nunca perder. No varía la fórmula, lo que varía es el SDT y el Claro. T minúscula en cada trayectoria. Bueno, hagamos algunos comentarios en relación a esto. Esta trayectoria, por ejemplo, nos sobraron 1,5 centavos. ¿Sí? En todas nos sobran más o menos 4 centavos. Podría ser más arbitraje. ¿Qué quiere decir? Que pueda ser un arbitraje. Sí, pero que ese arbitraje tiene una cierta imprecisión. O sea, yo sé que hoy el derivado tendría que valer 10,67. Sí. ¿Sí? Si alguien viene y lo quiere comprar a 11, genial, se lo vendo a 11, me quedo con 33 centavos, con 10,67 amo todo esto y a lo sumo me faltarán 5 centavos, porque me los agarro a los 33 que cobra al principio. ¿Sí? Ahora, si alguien lo quiere comprar a 10,68 y no es tan claro el arbitraje, ¿se ve? O sea, tengo una capacidad de arbitrar en función del nivel de imprecisión que tengo ahí abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo quiero mejorar el nivel de imprecisión, ¿qué les parece que tendría que hacer? Vamos. ¿Nadie? Aumentar el N. Aumentar el N. Exactamente. ¿Qué es lo que pasaría con esto si en vez de N fuera 100, N fuera 1000? Estos errores no irían de 0,5 a menos 0,5, sino que irían quizás de 0,1 a menos 0,1. ¿Sí? Perdón, de 0,05 a menos 0,05 pasarían a 0,01 a menos 0,01. ¿Sí? Y si queremos menos imprecisión, aumentamos más el N. ¿Sí? Entonces, a lo que parece que llegamos es que estas metodologías nos permiten encontrar un phi y un psi, que nos permiten replicar el derivado y que siempre puedo encontrar un n que me asegure un nivel de precisión x. ¿Sí? O sea, con un n que me permita arbitrar con un nivel de precisión predefinido de antemano. ¿Sí? Yo quiero
arbitrar con nivel de precisión de más o menos 0,1 o más o menos 0,00001, ¿sí? Entonces tendría que definir un n muy grande, tendría que hacer un análisis cuál sería ese n, ¿sí? Y no importa la trayectoria que salga, yo voy a tener una imprecisión menor a ese límite predefinido, ¿sí? Eso es lo que parece que estaría ocurriendo, ¿sí? O dicho de otra forma, la cuenta de errores que teníamos ahí abajo, la acumulación de los errores, es una variable aleatoria, porque es una variable que cambia con la trayectoria de precios, ¿sí? Es una variable aleatoria que pareciera converge a cero a medida que ¿qué? A medida que n tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, pareciera que el phi y el psi que nos armamos es un phi y un psi que asegura que la cuenta de errores me converge a cero cuando n tiende a infinito. Pareciera que eso es lo que la forma de resumir todo el Excel que vimos, ¿sí? Bueno, la verdad es una forma bastante larga de resumir algo, ¿sí? Cuando uno empieza a decirlo, cuando uno termina de decirlo se olvidó de cómo había arrancado, ¿sí? Y no solo eso, ni siquiera lo que acabo de decir es totalmente preciso, hay que agregarle un poquito de rigor, ¿sí? No es que la cuenta de errores converge a cero cuando n tiende a infinito. Lo que se termina comprobando, y esto es una aclaración que tengo que hacer porque después hay fórmulas que no se entienden, lo que se termina comprobando es que la cuenta de errores converge a cero cuando n tiende a infinito con probabilidad 1. ¿Sí? Se agrega esas tres palabritas, con probabilidad 1. Y me tengo que detener 5 minutos a contarles qué es esto de probabilidad 0 y probabilidad 1 y qué información me agrega, porque que a mí me digan que algo ocurre con probabilidad 1, que me digan que ocurre siempre, pareciera que es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos en donde nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, ¿sí? Que es mucho más fuerte decir que algo ocurre siempre a decir que algo ocurre con probabilidad 1, ¿sí? Y esto que estaba ocurriendo solamente va a ocurrir con probabilidad 1. Nos vamos a alejar un poquito del dinero y nos vamos a meter 5 minutos con matemática pura, ¿sí? Algunos ejemplos bastante sencillos, pero para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x que tiene una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. ¿Qué significa esto? X puede tomar cualquier valor entre 0 y 1 con igual probabilidad, ¿sí? Y a partir de esta variable aleatoria x, armamos una nueva variable aleatoria y, tal que si x es menor a 1, y es igual a x, ¿sí? Y si x es igual a 1, y es igual a 0. ¿Sí? ¿Siguen? La variable aleatoria x y la variable aleatoria y son iguales. ¿Dirían que son iguales? No. Existe un escenario donde son distintas. En todo el resto son iguales, ¿sí? Si ahí es igual a x, no, ¿sí? Ahora les hago esta otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que y sea igual a x? Acá siempre hay debate. 1,
0,99999, 1 menos diferencial de x. ¿Sí? Todas esas respuestas esotéricas no existen. ¿Sí? La probabilidad tiene que dar un número entre 0 y 1. Hay que elegir 1. ¿Sí? 0,9 claramente no es. ¿Sí? Acá tenemos 0, 1. Acá tendríamos el 0,9. Estaríamos involucrando la probabilidad de que x tome todo este valor y estaríamos olvidándonos de la probabilidad de que x tome un valor entre 0,9 y 1 sin incluir el 1. ¿Sí? 0,99 tampoco sería, por el mismo motivo. ¿Sí? Y por el mismo motivo no sería 0,999 ni 0,99999. ¿Sí? Tiene que ser un número entre 0 y 1, no queda otra que sea 1. ¿Sí? No ocurre, no se viola ningún principio en la matemática, no ocurre ningún desperfecto técnico si nosotros decimos que la probabilidad de que y sea igual a x es igual a 1. ¿Sí? Y vimos que no queda otra alternativa. Vamos a poner un ejemplo un poquito más rebuscado. Y es igual a x. Si x es igual a 1 medio a la n, para todo n perteneciente a los naturales son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, y es igual a 0. De lo contrario, y es igual a x. ¿Qué significa todo esto? Si x es igual, Ahí no serían números enteros y los naturales no incluyen los fraccionarios. Y vos estás diciendo que si n vale 1, aquí vale 1 medio. por eso, n es natural. 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Sí? No estoy diciendo que x es natural. Está en conjunto. Acá tenemos el 0, acá tenemos el 1. ¿Sí? Si x vale 1 medio a la 1, o sea, 1 medio, 1 medio, y vale 0. O sea, en este escenario, y no es igual a x. ¿Sí? Si vale 1 medio a la 2, o sea, 1 cuarto, y es igual a 0, y no vale x. ¿Sí? Y lo mismo, 1 octavo, 1 16avo, y así. Cada vez vamos a tener más puntos. ¿Sí? ¿En cuántos lugares va a diferir y de x? Infinitos. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que y sea igual a x? O sea, y es igual a x, no. Menos que antes. ¿Cuál es la probabilidad de que y sea igual a x? 0. No, 0 no es. Un medio. Fíjense que, por ejemplo, Perfecto. si x está acá, y es igual a x. ¿Sí? Desde el 1 hasta el 0,5, sin incluir el 0,5, y es igual a x. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto? 0,5. 0,5. ¿Sí? Pero también y es igual a x en todo este intervalo. Ahí tenés 0,5. Si x vale entre 0,5 y 0,25, sin incluir los extremos, también y es igual a x. ¿Sí? ¿Y cuál es esta probabilidad? ¿Cuánto vale esta probabilidad? 0,25. 0,25. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, pero no estás incluyendo los extremos, esos extremos que estás sacando tendrían que valer algo. ¿Me siguen?
¿cuánto vale la probabilidad de los extremos? 0. Por lo mismo que vimos antes. Antes sacamos un numerito y eso no nos cambió la probabilidad. ¿Me siguen el razonamiento? Si agregamos esto nos va a dar 0,125. Si seguimos añadiendo los intervalos, ¿qué vamos a terminar haciendo? Vamos a completar todo el intervalo 0,1. ¿Sí? ¿Y cuánto nos va a dar? Toda la probabilidad. 1. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, incluso en este caso, en donde en infinitos lugares y era distinto de x, la probabilidad sigue siendo 1. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Y vamos a poner un ejemplo, ya ni se lo voy a demostrar, pero es simplemente para que se hagan una idea de cuán distinto es que algo ocurra siempre y que algo ocurra con probabilidad 1. Si x pertenece a q, q son los racionales, ¿sí? Los racionales son las fracciones. 2 tercios, medio, 3 cuartos, ¿sí? Si x es una fracción, y es igual a 0. Si x no es una fracción, no se puede expresar como una fracción. Por ejemplo, raíz de un medio no se puede expresar como una fracción. No están incluidos los racionales. Y es igual a x. ¿Sí? Si tuviéramos que graficar las fracciones en el intervalo 0,1, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que poner líneas en todos lados, porque un medio es una fracción, en un cuarto, 3 cuartos, y así en todos lados tendrían fracciones. ¿Sí? Están en todos lados. ¿Sí? Parece que completan todo el conjunto. ¿Sí? Este análisis ya se hizo. ¿Cuál es la probabilidad de que y sea igual a x? 1. Es decir, más allá de que las fracciones están en todos lados, existen muchísimos más números que no son fracciones que números que sí son fracciones. ¿Sí? Incluso en este caso se demuestra que este conjunto, el conjunto de números racionales, tiene probabilidad 0 de ocurrencia. ¿Se entiende? No se los estoy demostrando, yo se los estoy contando para que vean cuán diferente puede ser una cosa de la otra. ¿Sí? Es muchísimo más denso el conjunto de los no racionales, de los irracionales, que el conjunto de los racionales. Entonces, recapitulando, ¿cómo llegamos hasta acá? Yo les dije, les había dicho, para cualquier trayectoria, la cuenta errores no va a converger a 0. No, es falso. Va a haber trayectorias para las cuales, va a haber alguna trayectoria o algunas trayectorias para las cuales la cuenta errores, por más que pongamos un n enorme, no me va a converger a 0. ¿Sí? Ahora, la probabilidad que nos haga una trayectoria anómala de esas es 0. ¿Sí? Sin embargo, las hay. Y cuando lleguemos al final de la clase, incluso vamos a ver alguna trayectoria de esas. ¿Se entiende? Era importante que les haga esta aclaración, porque a lo largo de lo que queda del cuatrimestre, de repente vamos a ver igualdades, ¿sí? Vamos a ver que toda esta fórmula que está acá es igual a toda esta fórmula que está del otro lado. Y la vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que no son cosas iguales, que pueden dar distinto. ¿Sí? En realidad, no, cuando aparezcan esas igualdades, no son igualdades como las que veíamos en análisis 1, análisis 2, álgebra, sino que son igualdades con probabilidad 1. ¿Sí? En ese sentido se van a demostrar las cosas en este contexto. Sí, les hago un comentario respecto a notación. Supongamos que la variable aleatoria y
es igual a la variable aleatoria x, pero no siempre, sino con probabilidad 1, ¿sí? O sea, a veces sí, a veces no, pero las veces que sí, tiene probabilidad igual a 1. Esto se suele escribir así. Y es igual a x a s, almost surely. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces van a ver en el apunte y mientras escribimos en el pizarrón, vamos a poner igualdades y nos va a aparecer un almost surely, una s. En términos prácticos, ¿sí? El hecho de que algo pueda ocurrir con probabilidad 1 es suficiente. Yo puedo estar todo el día apretando F9 con el Excel y nunca nos va a salir una trayectoria anómala, ¿sí? Que haga que la cuenta de errores no la pueda hacer converger a 0, ¿sí? En la realidad trae problemas, porque existen trayectorias para las cuales esto no sirve, ¿sí? Y cada 2×3 el modelo no replica la realidad y nos aparece una de esas trayectorias anómalas en la realidad y esto deja de servir. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Justo mañana hay clase, ¿no? Sí, Ariel. Listo. Bien. Apagar el proyector, apelo a su memoria. Recuerden que teníamos una columna del tiempo, ¿sí? Hay una columna de B, una columna de S, pero en el medio había una columna que decía W y que me la salté, ¿sí? Bueno, esa columna de W se le llama proceso browniano y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender en lo que queda del cuatrimestre? Dos cosas. Por un lado, obviamente, si nos dan un derivado, ¿cómo descubro cuál es la fórmula que me dice cuál es el phi y el psi? ¿Sí? O sea, ¿cómo me doy cuenta cómo calcular el phi y el psi? ¿Sí? En vez de que yo les diga cuál es el phi y el psi, lo tendrían que calcular ustedes. ¿Sí? Tendrían que definir ustedes cuál es esa fórmula. Eso, número uno. Y número dos, ustedes vieron que el Excel cambiaba porque pues, yo apretaba F9 y nos cambiaba el árbol de S. ¿Sí? Yo le dije, la columna de S, no es que nos cambiaba el árbol, la columna de S agarraba una rama distinta del árbol de S. ¿Sí? La columna de S era un motor que tiraba trayectorias aleatorias del precio del activo subyacente. ¿Sí? Si la columna de S era un motor que tiraba trayectorias aleatorias de precios, la columna W que estaba antes era la nafta de ese motor. ¿Sí? Entonces antes de aprender, que es el segundo objetivo, aprender cómo armar esa columna de S, antes de aprender cómo armar esa columna de S, lo que tenemos que hacer es aprender a armar esta columna W, qué es lo que significa y demás. Porque esa columna W, ya les digo, es la nafta que alimenta a S. Una vez que aprendamos W, vamos a poder aprender cómo armar la columna de S. Esta columna que cambiaba cuando apretábamos F9. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Los procesos brownianos son procesos estocásticos, ¿sí? O es un proceso estocástico, ¿sí? El proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias que cumple con un conjunto de propiedades. Básicamente hay 4 propiedades que definen el proceso browniano. Les voy a contar cuáles son esas 4 propiedades. A partir de esas 4 propiedades no va a quedar muy claro qué significa un proceso browniano. Por ende, después lo que les voy a mostrar es
cómo se pone un proceso browniano en un Excel. ¿Sí? Y es importante que se graben esto. ¿Sí? Estas cosas no se aprenden, ninguna de las cosas que vamos a ver en lo que queda de cuatrimestre, las van a aprender hasta que logren ponerlas en un Excel. ¿Sí? Cuando logren poner un Excel, ¿sí? Cuando logran traducir lo que está en papel a un Excel, entendieron lo que dice el papel. Recién ahí. ¿Sí? Entonces, todas las fórmulas que veamos intentan, como regla general, intenten ponerlas en un Excel. Es un poco lo que intento en todo el curso. Entonces vamos a ver cuáles son las 4 propiedades que definen el proceso browniano y después lo intentamos poner en un Excel. ¿Sí? Propiedad 1. W0 es igual a... Lo voy a escribir todo arriba. W0 es igual a 0. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? El proceso browniano arranca valiendo 0. ¿Sí? Propiedad 2. WT menos WDS se distribuyen normal con media 0, varianza T menos S. WT menos WS se distribuye normal con media 0, varianza T menos S. Insisto, esto que está acá no es desvío, es varianza. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Imagínense que el proceso browniano tomó esta trayectoria hasta el momento S. Bueno, esto es para T mayor a S. ¿Sí? El proceso browniano tomó una cierta trayectoria hasta el momento S. ¿Sí? Y no sé qué valor va a tomar, o sea, esto que está acá es W de S, valor del proceso browniano al momento S. ¿Sí? Me pregunto cuál es el valor que va a tomar el proceso browniano al momento T minúscula. No lo sé, es una variable aleatoria, yo estoy parado en S. Lo que sí sé es que la variación de T a S tiene media 0. ¿Sí? O sea, en promedio, W de T va a valer lo mismo que W de S. ¿Sí? Puede fluctuar con una varianza de T menos S. ¿Sí? ¿Y cómo se distribuyen estas fluctuaciones? En forma normal. ¿Sí? Esto va a tener una forma así. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten, ¿Me siguieron? Bien. Tercer propiedad.
dice W de t menos W de s y W de p corta menos W de u son variables aleatorias independientes. ¿Sí? Siendo b corta más grande que u, más grande que t, más grande que s. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Puesto en términos gráficos. Supongamos que acá tenemos el momento S, acá tenemos el momento T, acá tenemos el momento U y acá tenemos el momento B. Si de este momento a este momento el proceso browniano se incrementó de esta manera, eso nada nos dice respecto de si el proceso browniano entre U y B va a bajar, va a subir, se va a quedar quieto. ¿Sí? Lo que ocurre entre S y T, o lo que ocurre entre U y B corta, es independiente de lo que ocurre entre S y T. ¿Sí? Siendo, ¿sí? Y acá está esta aclaración, acá les explico esto que está acá. Siendo U y B un intervalo disjunto respecto al intervalo ST. ¿Sí? Las cosas son independientes siempre y cuando sean los intervalos estos sean disjuntos. ¿Se entiende? Y juntos es que estén separados. Sí. Y si no están separados, sí, puedo decir que son dependientes. Sí, son dependientes. Ah, Son dependientes. ¿Cómo? Puede llegar a unirlo en un mismo intervalo. Sí. Claro, justamente. En el caso extremo, en el que S y T, S sea igual a U y T sea igual a B, el intervalo, es el mismo intervalo, W de S menos W de T va a ser exactamente igual a W de U menos W de B, ambos van a ser W de S menos W de T. ¿Sí? Si te corres un segundo, y si un segundo antes eran iguales, un segundo después tienen que ser muy parecidas. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Me siguen? Y último punto, unidad de propiedad. La 4. WT tiene que ser una función continua. ¿Qué significa esto? Que el proceso browniano no puede arrojar una trayectoria de este tipo. ¿Sí? Tienen que ser trayectorias continuas lo que arroja el proceso browniano. ¿Estamos? Estas son las 4 propiedades que definen el proceso browniano. Lo que vamos a ver a continuación es cómo poner estas 4 propiedades en un Excel, que es lo que está acá. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que significa estas 4 cosas que vimos? Esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Dijimos, bueno, vamos a simular el proceso browniano entre 0 y 10. ¿Sí? N es igual a 100. ¿Qué significa? Vamos a ver al proceso browniano 100 veces entre 0 y 10. O vamos a dividir el intervalo 0 y 10, mejor dicho, en 100 subintervalos. ¿Sí? Por ende, el delta T es 0,1. ¿Qué es delta T? Vamos a ver al proceso browniano en 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, son intervalos de 0,1. ¿Me siguen? Y acá, ¿qué es lo que hicimos?
pusimos la columna del tiempo, 0, 0,1, 0,2, 0,3, se ve, ¿no? Y acá está la columna se los explico. W de t para t igual 0, que es lo que pusimos 0. ¿Por qué? Por la primera propiedad, W de 0 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo hicimos para modelar W de 0,1? ¿Sí? Lo que hicimos fue armarnos esta columna intermedia, que son los delta W. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos para... ¿Qué es el delta W? Es hacer la variación de W entre 0,1 y 0. ¿Sí? Es W de 0,1 menos W de 0. Eso es lo que representa. W de 0,1 menos W de 0. ¿Cómo se distribuye? Normal. Media 0. Varianza T menos S. T es 0,1. S es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces le tenemos que pedir al Excel que nos arroje, que arme un bolillero que esté distribuido según una normal con media 0 y varianza 0,1 y que de ahí elija un número. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hicimos acá. ¿Cómo es que lo hicimos? Lo borro y lo hago de nuevo. Ponemos acá una probabilidad cualquiera. La inventamos, 0,6. ¿Sí? Y acá ponemos más norm.in. ¿Sí? Está en inglés. En castellano esto es distr.norm.in. ¿Sí? Distribución normal inversa. distr.norm.in. ¿Sí? Norm.in. Si no lo googlean, ¿cómo se hace norm.in en castellano? Listo. Norm.in de la probabilidad. En media vamos a poner 0. ¿Sí? O dijimos que la variable aleatoria se distribuye con media 0. ¿Y el desvío qué vamos a poner? No, raíz de 0,1. Recuerden, la varianza es 0,1, el desvío es raíz de 0,1. ¿Sí? SQRT de 0,1. ¿Sí? Signo pesos lo dejo fijado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo esto? Lo que hizo fue, imagínense una campana de Gauss. A ver si acá se ve. Sí, no se ve. Sí. Imagínense la distribución normal. Me salió horrible acá. ¿Sí? Nos preguntamos cuál es el valor de la normal que acumula 60% de la probabilidad. ¿Sí? Hasta acá acumulamos 60% de la probabilidad. ¿Sí? Este valor me acumula 60% de la probabilidad. Lo que hicimos fue obtener este valor. ¿Sí? Eso es lo que hace la función norm.in. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay si pongo 0,9 que acumula más probabilidad? Yo podría poner acá 0,9. Sí. F9 me dice que la normal tiene valor 0,405. No sé, antes teníamos 0,08.
¿Sí? ¿Qué significa acumular más probabilidad? Momento. ¿Estamos de acuerdo que si ponemos más probabilidad, el número normal me da más alto? Sí. Si ponemos 0,5, ¿cuánto nos va a dar el número normal? Sí. 0. Si ponemos menos 0, si ponemos 0,1, nos va a dar negativo. ¿Sí? Y así. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir al Excel que la probabilidad lo elija el Excel. ¿Sí? Que la elija aleatoriamente. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos rand, paréntesis, paréntesis. Esto en el Excel en castellano es aleatorio, paréntesis, paréntesis. ¿Sí? Más rand, paréntesis, paréntesis. Ahí el Excel eligió una probabilidad aleatoria, un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Cuál eligió? 0,8416. Aprieto F9, ¿cuál es la probabilidad? Perdón, en este caso 0,68. ¿Sí? ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es el valor que acumula 0,68 para una distribución normal con media 0, varianza 0,1? 0,105, 0,150. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, le dijimos al Excel, saca un número aleatorio de una distribución normal con media 0, varianza 0,1. ¿Se ve? ¿Cómo es que hicimos? Lo partimos en dos pasos. Si nosotros le decimos al Excel cuál es la probabilidad que quiero acumular, me va a arrojar como resultado el valor de la normal que acumula esa probabilidad. Ok, bueno, Excel elegirá vos esa probabilidad. ¿Sí? Esa es la forma de simular valores aleatorios de una distribución cualquiera, no solo de una normal. ¿Sí? De cualquier distribución, así es como se simulan valores aleatorios. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto lo que hice finalmente es ponerlo todo en una sola fórmula. Acá escribí rand, paréntesis, paréntesis. Ya le dije la probabilidad de elegir a vos. ¿Estamos en orden? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Acá lo que tengo es una simulación de la variación del proceso browniano entre 0,1 y 0. ¿Sí? Ok, el proceso browniano de 0 a 0,1 varía en 0,526. Bueno, se lo añado al valor que varía el proceso browniano, a lo que varía el proceso browniano en 0, que varía 0, hago 0 más 0,526, me da, obviamente, 0,526. ¿Me siguen? ¿Hasta acá me siguieron? Momento 0,2, hacemos lo mismo. En esta celda que está acá, ¿qué es lo que estamos simulando? En la celda... Exactamente, estamos simulando la variación del proceso browniano entre 0,2 y 0,1. ¿Cómo se distribuye esa variación? Normal, media 0, varianza 0,1, porque la longitud del intervalo sigue siendo 0,1. ¿Sí? Hacemos la misma cuenta, nos arroja un número y ese número se lo añadimos al valor que habíamos acumulado hasta el momento anterior. ¿Sí? 0,526 más 0,306 me da 0,832. ¿Se ve? Y así seguimos indefinidamente. ¿Sí? Va indefinidamente hasta el momento 10. ¿Mm? Y el resultado de esto es este gráfico que vemos acá. ¿Sí? Esto, si se quiere, es un motor que genera aleatoriedad. ¿Sí? Genera una trayectoria aleatoria de algo que después la vamos a transformar para llevarla para que represente una trayectoria de precios. ¿Se entiende? Una pregunta, si yo acumulo más probabilidad, ¿no? ¿Tiene que ver con el error? No, nada. No. ¿Y entonces qué significaba cuando vos variabas la probabilidad de que querés acumular en lo normal y te da distintas trayectorias? Nada. Nada. No. ¿Qué es lo mismo ponerle el número 0,5, 0,9? No, no es lo mismo. Y que entonces Yo quiero el valor de una normal
que acumula 0,5 de probabilidad, me va a dar un número. Si yo quiero el valor que una norma acumula 0,9 de probabilidad, me va a dar otro número. Sí, pero ¿por qué? Pues en distintas formas. No sé, ¿qué quiere decir que acumular más probabilidad para eso? Esa es la pregunta. No, es que con la probabilidad que se dé es para dónde yo por la trayectoria. No es Me parece que es una pregunta demasiado filosófica para este. No. Es que lo que no entiendo es eso. ¿Por qué varios cambian la trayectoria si yo acumulo más probabilidad? No cambiaba la trayectoria. Le cambiamos una celdita nomás. Normalmente. Después lo vemos. Claro. Después de la clase lo vemos. Sí, no, si no te lo pregunto. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Entendimos cómo poner en un Excel un proceso browniano? ¿Sí? Es simular las variaciones. Las variaciones sabemos que son normales con media cero y varianza longitud del intervalo. Y esas variaciones las vamos acumulando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Me siguieron? Bien. Por último, lo que quería que veamos es empezar a entender una propiedad que tienen estos procesos brownianos, que la habrán apreciado cuando vimos el gráfico. Vieron que el gráfico tenía una forma medio de electrocardiograma, ¿sí? Era una cosa que temblaba y demás. ¿Sí? Vamos a intentar estudiar esa propiedad. ¿Sí? Y vamos a llegar a relacionarla, esa propiedad, con esto que les había hablado antes, probabilidad 0, probabilidad 1, en qué caso de esto la réplica funciona bien, en qué caso funciona mal y demás. ¿Sí? Pero aguántenme 10 minutos. Para estudiar esta propiedad, la forma de temblar que tienen los procesos brownianos, vamos a crearnos una variable aleatoria que la vamos a llamar I sub n. ¿Sí? I sub n, que va a ser igual a suma desde igual ¿alguien tiene el apunte para utilizar la misma nomenclatura? I sub n es suma de igual 1 hasta n de esto que está acá. Suma de igual 1 hasta n de corchete W sub, en vez de t, en vez de un momento lo escribimos I por t sobre n, el momento que vamos a buscar. ¿Sí? El subíndice es I por t mayúscula sobre n. Menos WD y el subíndice es I menos 1, entre paréntesis, por t sobre n. ¿Sí? Y toda esa diferencia le va al cuadrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos partiendo el intervalo 0t mayúscula en n subintervalos. ¿Sí? Fíjense, para i igual a 1, ¿cuánto vale este subíndice? W sobre No, el subíndice. T sobre n. ¿Y acá cuánto vale el subíndice? 0.
O sea, estamos calculando la diferencia entre t sobre n y 0 para igual a 1. ¿Sí? Y la estamos elevando al cuadrado. ¿Sí? T sobre n. Para i igual a 2, ¿cuánto va a valer este subíndice? 2T. 2t sobre n. ¿Y acá cuánto va a valer? Sí. 2 menos 1, 1, 1 por t sobre n. ¿Sí? O sea, ¿y qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar calculando la variación de peso sobre n entre 2t sobre n y t sobre n, y la vamos a estar elevando al cuadrado. ¿Sí? Y así para todos los intervalos de longitud t sobre n. ¿Sí? ¿Me siguen? El último, ¿cuánto va a ser? Para igual a n, ¿cuánto va a valer esto? T. Y esto, n menos 1 sobre n por t. N menos 1 sobre n por t. A eso lo vamos, a lo que valga W en este momento, a lo que valga W en este momento, le vamos a restar lo que valga W en el momento inmediato anterior, lo vamos a elevar al cuadrado y se lo vamos a sumar a todas las referencias cuadráticas anteriores. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo que vamos a hacer es estudiar a esta variable aleatoria. ¿Sí? De vuelta, esta variable aleatoria lo que hace es dividir el intervalo 0t en varios subintervalos, agarra cada una de las diferencias, las eleva al cuadrado y la suma. Punto, nada más que eso. ¿Sí? Y para eso vamos a calcular la esperanza de i sobre n de i sub n, perdón, y la varianza de i sub n. ¿Sí? La esperanza de i sub n es igual a la esperanza de la suma. ¿Sí? Y la esperanza de la suma, ¿a qué es igual? A la suma de las esperanzas. ¿Sí? Entonces esto directamente lo podemos escribir así. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces tenemos la suma de un montón de esperanzas. ¿Sí? Vamos a agarrar una esperanza particular. Un término particular, perdón. Agarré esto que está acá, un término genérico, lo puse acá abajo, no dice nada más. ¿Sí? Vamos a intentar ver cuánto da este término genérico. Esta esperanza. ¿Sí? En un principio parece difícil. Ahora fíjense lo siguiente. Esto le pongo paréntesis y le resto 0. ¿Sí? No cambié nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense, estamos agarrando esta variable aleatoria. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye esta variable aleatoria? Normal. Normal. Media cero, varianza. I sub tn menos 1 T menos S.
Claro, también O es. sea, T menos S. F O sea, longitud del intervalo. ¿Cuál era la longitud de cada intervalo? Eso Sí. es. T sobre n. sobre. Cada intervalo tenía longitud T sobre n. Íbamos de 0 a T sobre n, de T sobre n a 2T sobre n, de 2T sobre n a 3T sobre n. ¿Sí? Esto es normal con media 0 o varianza T sobre n. A esa variable aleatoria le estamos restando 0. ¿Sí? 0 que era la media. Sí. ¿Sí? A la variable aleatoria le estamos restando su media. Estamos elevando al cuadrado y estamos calculando la esperanza. ¿Qué significa hacer eso? Calcular la varianza. Estamos diciendo eso, a la variable aleatoria estamos restando la media. La casualidad la media es 0. ¿Sí? Afortunadamente es 0. Le estamos elevando al cuadrado, estamos calculando la esperanza. Estamos calculando la varianza de esta variable aleatoria. ¿Y cuánto es la varianza de esta variable aleatoria? Dijimos T sobre n. ¿Sí? O sea, la esperanza de cada término que está metido en esta suma, ¿cuánto da? T sobre n. O sea, esto que está acá es suma de i igual 1 hasta n de T sobre n. ¿Sí? Ya estoy sumando una constante. ¿Estamos de acuerdo? La estoy sumando n veces. Entonces voy a tener n veces T sobre n. N por T sobre n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y n T sobre n es directamente T mayúscula. ¿Sí? Entonces la esperanza de I sub n es igual a T mayúscula. ¿Sí? Le dejo a ustedes de tarea que hagan la varianza. La varianza está en el anexo 1, 2, 3, no me acuerdo. La leen. Es un poco más complejo que esto, pero no mucho más. ¿Sí? Es más o menos el mismo razonamiento. Les va a dar 2t cuadrado sobre n. Quedan 3 minutos todavía. Ya sé, esa es la tarde. Tiempo de sobra. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? O sea, la esperanza de esto es T mayúscula. La varianza de esto es 2t cuadrado sobre n. ¿Sí? Con esto nos vamos a crear una nueva variable aleatoria que la vamos a llamar variación cuadrática, que va a ser igual al límite para n tendiendo a infinito de i sub n. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Estamos agarrando y calculando esto con un montón de subintervalos. 1000, 1.000.000, infinitos. ¿Sí? Y nos estamos preguntando a dónde converge esta cuenta cuando n tiende a infinito. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, dado esto, la esperanza de la variación cuadrática, ¿cuánto da? Sí, ¿verdad? Tendría que ser. Claro, tenemos que la esperanza I sub n esté con independencia de lo que valga n. A medida que n aumenta, esto no cambia. Entonces, esto, que es esto para el caso particular en el que n vale infinito, ¿sí? Su esperanza tiene que ser igual de mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y la varianza de la variación cuadrática, Tiende a ser. ¿No? ¿cuánto da la varianza de la variación cuadrática? Cero, tiende a cero. 0. ¿Sí? Cuando n vale infinito, esta cuenta vale 0.
¿Sí? ¿Qué significa? Que una variable aleatoria tenga media t mayúscula y varianza 0. Que siempre va a haber t mayúscula. Falso. Con probabilidad 1. Con probabilidad 1. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un minuto. Pero es que casi siempre va a valer T. ¿Sí? Por último, acá lo que hice, ¿sí?, fue esta fórmula que escribimos, el I sub n, ponerlo en el Excel. Estas cosas no se entienden hasta tanto no las pongamos en el Excel. ¿Sí? Este Excel está subido en el grupo ya. ¿Sí? Fíjense, tenemos lo mismo que antes. Tiempo, 0, 0,1, 0,2, etc. Variación del proceso browniano en cada subintervalo. Valor del proceso browniano, que es 0 más la variación 0,154. 0,154 más la variación 0,402. 0,402 más la variación 0,210. Y así. ¿Me siguen? Y acá lo que hicimos fue ir acumulando las variaciones elevadas al cuadrado. ¿Sí? Agarramos este número, lo elevamos al cuadrado y le añadimos el anterior. El anterior era 0, tenemos este número. Agarramos lo que habíamos acumulado al momento anterior y le añadimos la variación elevada al cuadrado. Y así. O sea, calculamos el I de n. ¿Estamos de acuerdo? Y lo tenemos graficado acá. Fíjense que lo que tenemos es una línea entre comillas. La línea rosa es el proceso browniano, el WT. Y la línea azul es la acumulación del I sub n. ¿Sí? Fíjense que si la miramos con mucho cariño, ¿sí?, con mucho amor, esto es una línea recta que cuando estamos en t igual a 10, esto vale, con mucho amor, 10. ¿Sí? Y si apretamos F9, también vale 10, con cariño. ¿Sí? 10. ¿Sí? Siempre vale T, claro. Y cuando acá vale 8, esto vale con cariño 8, y así. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para tener que tenerle menos cariño a la línea azul? Aumentar el n. ¿Sí? Que es lo que tenemos hecho acá. Acá. Acá trabajamos con un n igual a 1000. ¿Sí? Fíjense que vamos ya no del 0,1 en 0,1, sino del 0,01 en 0,01. ¿Sí? Fíjense que acá la línea es muchísimo más recta. ¿Sí? Y no importa lo que vale el proceso browniano, la acumulación siempre vale más o menos 10. ¿Sí? Al momento 10. Más o menos 8 al momento 8. Y así. ¿Sí? Y si quisiéramos que la línea fuera todavía más perfecta, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar más el n. ¿Sí? Bien. O sea, esto es la demostración o la comprobación en Excel de lo que acabamos de demostrar matemáticamente. Y por último aclaro el tema de la probabilidad 1. ¿Sí? ¿Para cualquier trayectoria se va a dar esto? ¿Para cualquier trayectoria del proceso browniano va a ocurrir esto? No. ¿Cuándo no va a ocurrir esto? Imagínense, les pongo un ejemplo, pero existen infinitos. Imagínense que la variación del proceso browniano da de casualidad, da siempre 0. ¿Sí? Esto da 0, esto da 0. ¿Sí? Y así para todas las celdas. ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí. La normal de casualidad siempre arrojó 0. ¿Sí? Puede pasar. La acumulación de la variación cuadrática, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí? Entonces, la línea azul, ¿vale siempre T mayúscula? ¿El 10 vale siempre 10? No. ¿Puede pasar que no? Sí. ¿Cuál es la probabilidad que eso ocurra?
0. ¿Sí? ¿Cuándo es que la planilla de Excel que vimos al principio va a funcionar mal? Cuando la variación cuadrática que salga del proceso browniano no dé T mayúscula. ¿Entiendes? Cuando eso no pase, ahí esta planilla va a funcionar mal. Como eso siempre pasa, esto siempre va a funcionar. ¿Está? Bueno, es un poco la introducción de lo que vamos a estar viendo en el tiempo continuo. Yo ya ni el viernes que viene ni el siguiente vengo, creo que ya el martes siguiente es el examen. Este sábado tiene una clase con Ariel y el otro tiene clase de repaso con Ariel. ¿Sí? Sí. Martes. Viernes 21 y sería el estudiante. Y El lunes 21 Sábado quería tener una clase de repaso. Bueno, está bien. Dar el martes. Está bien, ya le robaré una clase a él. ¿Se entendió?